Julie. ¿Cómo están, chicos? Vamos a cantar una canción. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Esto es un canto de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están? Muy bien. Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están las chicas? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora vamos a preguntar cómo están todos, chicos. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Esto es un canto de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible para ser buenos amigos. ¿Cómo están los chicos? ¿Cómo están? Muy bien. ¡Qué bien, chicos! ¿Cómo están ustedes en casita? Súper felices, ¿verdad? Hoy vamos a aprender desde casita, chicos, ¿sí? ¿Recuerdan que hemos estado practicando, viendo el tema de los sonidos onomatopéyicos? ¿Recuerdan? Sí, ¿verdad? Los sonidos de los animales, chicos. Así como los animales se comunican a través de ciertos rugidos, de repente de maullidos. Así también todo tiene un sonido, chicos. ¿Sabían que nuestro cuerpo también hace sonidos? Pues sí, nuestras manos, por ejemplo. ¿Qué hicieron nuestras manos? Palmadas, ¿verdad? Muy bien, chicos, sí. Cuando de repente tenemos sueño y hacemos ¡ay! ¿Qué será? Es un bostezo. También hace sonido, ¿verdad? Muy bien, chicos. El sonido más hermoso y más agradable que un hijo puede tener es el beso de mamá. El beso de mamá. ¡Mua! Un beso. También es otro sonido. El silbido. A ver, ¿quién puede silbar? Ustedes en casita practiquen el silbar. Por ejemplo. Es un silbido, ¿verdad? También tiene sonido, chicos. Así como todo tiene un sonido, como los medios de transporte, de repente los instrumentos musicales también tienen sonido, generan un sonido. Las palabras también tienen un sonido, chicos. En su cuaderno he dejado una tareita, ¿sí, verdad? ¿Lo ven? Sí, ¿verdad? Ah, muy bien. Esto lo van a realizar. Si se dan cuenta, acá tenemos un gato y un pato. Gato, pato. Suena parecido, ¿verdad? ¿Es igual? No es igual. Yo les voy a enseñar unas imágenes y ustedes me van a ayudar, me van a decir si son iguales o no son iguales. Acá tengo un perro. Es un perro. Es un perro. Miren. Perro. Perro. Es un perro. Perro. Y acá, ¿qué tenemos acá? Es una niña donde nos muestra el pelo. 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 Perro. Pelo. ¿Son iguales? No, ¿verdad? Suenan de repente idénticos, sí, pero no son iguales. Perro. Pelo. Con ayuda de mamá en casita voy a vocalizar bien. Perro. Pelo. Quizá ustedes observan acá y van a ver que acá y acá son iguales, ¿verdad? Y al final también tienen la misma vocal. Más adelante estaremos hablando de los sonidos, sonido inicial y sonido final. Ahora no lo vamos a tocar, simplemente vamos a vocalizar. ¿Ya, chicos? Acá tengo otra imagen. Esto de acá, a ver, ¿cómo se llamará? ¿Qué es? Es un puma.
será, chicos? El año pasado lo hemos estado viendo. ¿Qué será? Es una suma. Es una suma. Vamos a vocalizar bien con la ayuda de mamá. Puma. Es un animal. Suma. ¿Será un animal? No, ¿verdad? No es un animal, ¿verdad? Esto de acá ya es un problema de sumas donde tenemos que resolver. Es una operación, chicos. Ya no es lo mismo. Puma, suma. Acá tengo otra imagen, chicos. Otra imagen. ¿Qué será esto? A ver, observe. Ustedes me ayudan. Ojo. Ojo. Muy bien. Es un ojo. ¿Y esto qué será? ¿Qué color es? Rojo. Rojo. ¿Cómo se llama este? Ojo. ¿Cómo se llama este? Rojo. Ojo, rojo. Ojo está hablando de un sentido, ¿verdad? De un órgano del sentido de la vista. Rojo es un color. Quizás suena idéntico porque tiene parecido. Si lo observan, es parecido, pero no es lo mismo, chicos. Ojo rojo. Y por último, tenemos otro animalito por acá. ¿Cómo se llama? Abeja. ¿Cómo se llama? Abeja. ¿Y cómo hace la abeja? ¿Verdad? Abeja. Y esto de acá es una oveja. ¿Cómo hace la oveja? ¿Verdad? Muy bien, miren. Abeja, abeja, hace oveja, hace ¿verdad? ¿Son iguales? No, estamos hablando de diferentes animales, chicos, ¿ya ves? ¿Se han dado cuenta que cada palabra suena diferente? Tiene un sonido diferente, chicos. Así que en casita van a practicar con la mamá, van a vocalizar cada palabrita. Vamos a trabajar en un papelógrafo o una hoja grande, en cualquier papel que tengan en casa. Vamos a dibujar o vamos a pegar oveja y abeja. Esto es lo de acá. Vamos a trabajar puma y suma. Ojo y rojo. Lo vamos a dibujar o lo vamos a pegar. Pero me van a mandar sus fotitos que lo están realizando en casita. Perro y pelo, no, porque ya lo tenemos acá en la hojita de aplicación. ¿Ya, chicos? Así que lo vamos a resolver eso en casita en un papelógrafo bien grande y me lo van a mandar sus fotitos. Van a vocalizar bien, chicos, con la ayuda de mamá. ¿Sí, chicos? Así que a practicar y a mandar sus trabajitos. Chao, chao.